Diario de un emprendedor con Rubén Martínez, el podcast en el que te voy a contar cómo consigo montar un negocio online desde cero. Te lo voy a contar todo, pero todo. ¿Te apuntas? Hola, muy buenos días. Bienvenido a un episodio más de Diario de un emprendedor. ¿Qué tal estás? Este es el episodio número 82 y hoy voy a hablar de una cosa súper importante, que es el tema del personal en las empresas, ¿vale? Te diría que es uno de los pilares fundamentales en una empresa, el personal, ya sea grande, ya sea pequeña, ya tenga muchos empleados, ya tenga pocos. El personal es de las cosas más importantes que hay en una empresa, ¿vale? ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque al final una empresa sin personas pues no es una empresa. El personal está en contacto con clientes, está en contacto con proveedores, es el que aporta las ideas, es el que es resolutivo, es el que hace las ventas, es el que hace los pedidos, es el que apaga la luz para que no se quede encendida, es el que hace ahorrar costes, no sé cómo decirte. Es lo más importante. El capital humano es un recurso, es una ventaja competitiva, llámalo como quieras, si lo haces bien. No sé, es súper importante, ¿vale? ¿Por qué cuento esto? Pues porque quizá en las etapas iniciales de contratación de una persona, yo quiero pensar que no se hacen del todo bien en las empresas, no por falta de ganas, sino quizá por desconocimiento. Quizá una de las cosas que serían interesantes que todo el mundo conociese serían técnicas de selección de personal y que de alguna manera te evites errores y sepas lo que estás buscando, ¿vale? Hace un tiempo estuvieron muy de moda, supongo que se seguirán utilizando, las entrevistas por competencias, en las cuales tú cuando haces una entrevista a una persona, bueno, lo primero pues haces un filtro de pues poco lo que tú pienses que va a encajar más con el perfil con el que estás, ¿no? Pues yo qué sé, si buscas a lo mejor una franja de edad o no sé, ¿vale? Pero luego cuando vas teniendo a la gente en entrevistas vas a tener que valorar tanto actitudes como aptitudes, ¿vale? O sea, tanto conocimientos como la actitud de esa persona hacia enfrentarse a retos y demás. Entonces, en una entrevista de trabajo no vale con mirar simplemente el currículum y decir, bueno, pues esta persona ha estado haciendo hasta ahora esto, ha estado en esta empresa, que puede ser algo parecido a lo que he hecho yo. No. O sea, lo que se trata de las entrevistas por competencias es, para empezar, dejar hablar al entrevistado, ¿vale? El entrevistador casi tiene que ser alguien que está allí reconduciendo la entrevista, pero bueno, el que tiene que hablar lógicamente es el entrevistado. Tienen que ser preguntas abiertas y tienen que estar enfocadas a buscar esas actitudes que tú buscas de una persona, ¿vale? La que sea. Yo qué sé, si buscas que sea trabajador, pues pregunta sería algo así como en uno de tus anteriores trabajos, cuéntanos algún día, el día más que más trabajo hayas tenido, y cuéntanos un poco a ver qué es lo que pasó y demás. Entonces pues tú vas hablando, no hay respuestas ni verdaderas ni falsas en las entrevistas, y eso tiene que quedar claro tanto para el entrevistado como para el entrevistador. Se trata de hablar con la persona y ver quién es la persona que tú crees que más encaja en el perfil de lo que andas buscando, ¿vale? Te digo que hay que buscar actitud, actitud, y luego también pues encaje un poco con la filosofía de la empresa, ¿vale? Son detalles que tienes que pensar. Cuando contratas una persona, no es una persona para corto plazo. Normalmente contratas para, pues eso, una persona que te gustaría que estuviera en tu equipo el máximo
tiempo posible. Lógicamente todos son ciclos en esta vida y cuando una persona toca techo en una empresa, pues probablemente, depende de las aspiraciones que tenga, pues quiera dejar la empresa y buscarse pues otro negocio en el cual piense que va a estar más motivado, lo que sea. Eso es lógico. Pero siempre cuando se contrata a alguien hay que pensar que contratas a alguien para que esté a largo plazo y bueno, para hacer equipo, ¿vale? Porque al final también se invierten muchos recursos en cada persona, en formación, en tal, y es un rollo no hacerlo de esta manera, ¿vale? Así que muy importante, muy importante invertir tiempo en la selección de personal y saber cómo hacer entrevistas. Mira, esto me da una idea de algo que podría ser interesante a la hora de monetizar este podcast, que sería pues eso, cómo hacer entrevistas eficazmente, ¿vale? Pero de alguna manera muy práctica. Mira, me ha dado una idea. Y luego también hay que dedicar tiempo a la formación de esas personas para que sepan desarrollar bien su trabajo en el día a día y que estén alineados con la estrategia de la empresa. Y bueno, no consiste a lo mejor en dar toda la información el primer día, sino poco a poco, pues cuando contratas a alguien, tan importante es hacer la selección como luego pues ir introduciéndolo en la empresa poco a poco, que vaya formándose y que vaya cogiendo poco a poco su ritmo, ¿vale? Ten en cuenta que la persona a la que contrates vas a tener una relación diaria con ella, con lo cual es muy interesante que aparte de cumplir los requisitos que necesitas, bueno, a ver, cada puesto es un mundo, igual a la persona a la que vas a contratar no la vas a ver, pero bueno, por lo general sí, y necesitas saber pues que esa persona va a estar a gusto trabajando con el resto de personas y bueno, pues eso, que no solamente es decir contrato a alguien porque sabe hacer esto, sino que hay más factores y hay que tener en cuenta. Luego otra cosa también muy interesante es que a la hora de retribuir al personal, hacerlo por objetivos, ¿vale? No poner sueldos fijos, sino tener objetivos e incentivos. No en todos los puestos de trabajo es posible, o sea, no en todos los puestos es fácil, porque siempre es posible, pero sí que de alguna manera hay que tratar de hacerlo así, porque esto motiva, ¿vale? Si tú tienes incentivos, objetivos, llámalo X, motiva mucho más que si tienes un sueldo fijo. Motiva a conseguir esos objetivos, a conseguir esos incentivos. Tampoco te estoy diciendo que sea la panacea, porque al final que una persona esté a gusto en una empresa y que trabaje son muchos factores, no solamente es el sueldo, hay muchos más factores. Pues no sé, desde los horarios hasta, no sé, el ambiente que haya, el clima laboral, lo cerca o lejos que esté de su casa, no sé, hay un montón de factores. Pero sí que es verdad que entre un sueldo fijo y un sueldo fijo más incentivos o comisiones, yo prefiero este último, porque me parece una forma más interesante de que la gente esté motivada. Todo el mundo necesitamos motivaciones, todo el mundo, para seguir adelante, ¿vale? Y el sueldo en sí sí está, o sea, cuanto más alto lógicamente es mejor, pero no es una motivación. O sea, el sueldo en sí, cuando hay un incremento de salario, al cabo del tiempo, eso que ha motivado, el incremento de salario que ha motivado una motivación y demás, ya deja de motivar. Con lo cual, no solamente el incremento de sueldo o los sueldos es una motivación en sí. Eso está estudiado y es así, ¿vale? Así que hay que tener en cuenta otras cosas. Así que recomendación es que, claro, que lo que te digo, que hagas bien el trabajo al principio, porque si haces una buena selección al principio, pues te vas a evitar problemas futuros, ¿vale? Y aparte de hacer una buena selección, una buena acogida para que cuando alguien entra a la empresa, pues desde el principio se sienta a gusto y no abandone, porque se suele dar el caso también de gente que empieza a trabajar y a las 2 semanas pues dice no, esto no es lo que esperaba y yo me voy, ¿vale? Eso no es bueno tampoco. Entonces lo que te digo, una buena selección, un buen acompañamiento, una buena formación y retribución, que no siempre es lo más importante, y hacerla siempre por objetivos, ¿vale? Es mi recomendación. Así que probablemente en alguno de los podcasts de entrevistas, que ya sabes que tengo, el de entrevistas a emprendedores, pues busque a alguien que tenga que estar lidiando con estas cosas
y que nos cuente un poco cómo lo hace y que nos inspire, ¿vale? A la hora de, pues eso, de cómo hacer estas elecciones, cómo gestionar el personal. Bueno, ya le iremos dando una vuelta. Ya sabes, te voy a poner la intro del podcast porque contamos cosas súper interesantes de entrevistas, sobre todo a emprendedores, ¿vale? De los cuales vamos aprendiendo, y la intro del podcast es esta. ¿Tienes un negocio o estás pensando en tenerlo? ¿Te gusta escuchar las historias de otros emprendedores que ya han pasado por donde tú estás? Déjate inspirar por nuestros invitados. Nos contarán las historias de sus aciertos y sus errores. Nos darán las recomendaciones que a ellos les hubiera gustado que alguna vez les dieran, que nos permitan avanzar más rápido en nuestros proyectos. Inspirando a Emprendedores es el podcast presentado por Rubén Martínez, dirigido a emprendedores inquietos que no se conforman con un sueldo a final de mes, con que les digan lo que tienen que hacer, que no ponen límites a sus sueños. Déjate inspirar. Escucha Inspirando a Emprendedores. Pues ya sabes, si escuchas otros de mis podcasts de Diario de un Emprendedor, sabes que en este podcast hago entrevistas a emprendedores que son súper interesantes, ¿vale? Así que ya sabes, martinezruben.com/IE de Inspirando a Emprendedores, y ahí tienes todas las entrevistas. Así que nada, hemos llegado al final de otro episodio más de Diario de un Emprendedor, y ya sabes que si te parece interesante lo que te cuento, por favor, mándame un correo a contacto@martinezruben.com, ¿vale? Y me dices lo que te ha gustado, lo que no te ha gustado, lo que quieres que hable en algún otro episodio, no sé, lo que sea, porque me da feedback y me ayuda a seguir aprendiendo y a seguir pivotando para avanzar con el podcast y hacerlo interesante, ¿vale? Así que ya sabes. Y luego la propina digital, la famosa propina digital, que si te ha gustado el podcast, pues para empezar, si no estás suscrito, que te suscribas. Y si estás suscrito, pues que hagas algo tan sencillo como simplemente hacerme una valoración y una reseña, si puede ser de 5 estrellas, que me ayuda a rankear, y que además, si me la pones, lo contaré en uno de los podcasts y te daré las gracias, ¿vale? Así que nada, hemos llegado al final de otro episodio más de Diario de un Emprendedor, y que pases muy buen día. Has escuchado el podcast de Diario de un Emprendedor. Si te ha gustado lo que has oído, accede a mi página web martinezruben.com y tendrás contenido exclusivo para ti. Recuerda, martinezruben.com. Nos vemos en el camino.